Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor. Tú que habitas, sí, coronado con poder, ángeles alrededor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Dígalo una vez más, santo es tu nombre, oh Dios. Tú que habitas, aleluya, coronado con poder, ángeles alrededor. Oh, tú que habitas, coronado con poder, ángeles alrededor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Santo, santo es tu nombre, oh Dios. La creación declara tu gloria. Santo, santo es tu nombre, oh Dios.
La creación declara tu gloria. Santo, santo. Santo eres tú. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, oh Dios. Dígalo una vez más, tú que habitas. Tú que habitas. Coronado con poder. Tú que habitas. Tú que habitas. Coronado con poder. Cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios. La creación declara tu gloria. Santo, santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, oh Dios. Yo quiero más, oh aleluya, y habitar en tu presencia, menguar, aleluya, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y cada día seré quebranta mi corazón. A ti todo lo que soy, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. A ti todo lo que soy, Señor. Levante sus manos, dígale, yo quiero más de ti. Yo
Aleluya. Menguar. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo. Aleluya. Sí, Señor. En tu presencia menguar. Una vez más, yo quiero más de ti, dígale. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar. Aleluya. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad. Todo lo que soy. Aleluya. Yo quiero menguar. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti. Todo lo que soy, Señor. Quebranta mi corazón. Aleluya. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Le traigo este testimonio para que, si usted está pasando por algo así, parecido a lo que voy a
a testificar, tenga la confianza y esto sea de bendición para su vida. En mi casa, mi compañero, él le habían prestado una chaqueta y a mí no me daba buena espina que él la tuviera ahí, pues, y yo le había dicho que la entregara porque si no yo la iba a agarrar y la iba a quemar. Entonces, bueno, él no accionaba de llevársela. Un día me tocó salir con mi hija, con Maurimar, y dejé a mi hija Maureli en la casa porque ella tenía clase. Luego yo le doy instrucciones que cuando yo regrese, ella me vaya a buscar a la parada porque iba a traer una maleta muy pesada y para que ella llevara un carrito y me ayudara a llevarlo para la casa. Cuando yo la estoy llamando de que ya estoy de regreso, no me atendía la llamada y me extrañaba porque yo le dije, está pendiente del teléfono para que cuando nomás me baje de ahí, usted ya está en la parada. Y nada que me respondió el teléfono, se lo repiqué a la tercera vez, ahí ella me respondió y bueno, la veo que va hacia la parada, pero la veo muy extraña, pues la veo toda espelucada, la veo caminando muy apurada y no es su paso normal, pues, y la veo como muy agitada y me preocupé, pues, de que ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque viene así. Cuando se me acerca, yo la veo que ella viene muy roja y viene y me agarra y me abraza, así como que, bueno, era como una protección en ese momento para ella. Y yo le digo, ¿pero qué te pasó? Me enseña las manos, me dice que, ay, no sé, mami, que estaba como en shock. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? Bueno, como no aguantaba la presión, yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? ¿Te violaron fue? ¿Qué pasó? No, mami, ven que te voy a contar en la casa. Cuando llegamos a la casa, pues ella me dice que cayó bajo una influencia que le estaba dando órdenes y ella estaba obedeciendo esas órdenes, pero eran órdenes diabólicas. Ella me enseña que carga las manos cortadas, hizo el intento de cortarse la parte de lo que es la vena, y yo pensaba que era que la habían amarrado, pues, que la habían atado ahí, entonces ella me dice que era que ella estaba recibiendo órdenes como que si tuviera una parte en su cuerpo y otra parte fuera de su cuerpo, y que ella obedecía, pues, pero a la vez se le venía así como que estás haciendo, eso es malo, eso no puedes hacer eso. Y de ahí ella luego se mete para el cuarto como para escaparse de eso, y resulta que en el cuarto la ataca peor porque hay una extensión, y entonces empieza a darle instrucciones que agarre esa extensión y se la envuelva en el cuello y se ahorque, pues. Y entonces ella también sentía así como que no, pero porque yo voy a hacer eso y porque me siento como con tanta fuerza hacerlo, que no quiero hacerlo, pero estaban dos fuerzas ahí que la estaban, una jalándola para acá y otra para allá. Y ella dice que cuando yo la llamo la tercera vez que ella responde el teléfono, ahí fue donde ella salió de esa atmósfera, pues, y salió corriendo, y por eso es que me llega tan alterada a la parada, porque en ese momento fue que ella logró como soltarse de eso. Y por eso me asusté cuando la vi así, en esa condición. Y entonces luego empiezo a preguntarle a ella, pero ¿qué pasó? Como que qué hizo ella en el transcurso de la mañana, que se había ido a clase, con quién había hablado. Entonces ella me dice, no, yo fui todo normal, pero es que algo tiene que haber pasado para que una fuerza espiritual te haya atacado de esa manera. Entonces, claro, ella mira hacia donde está la chaqueta, y ella me dijo que se la había puesto. Y yo le digo, ¿por qué tú te pusiste eso? Esa chaqueta a mí no me da confianza. Entonces ella dijo, pero fue un momentico que me la puse. Pero como a los 20 minutos empezó la influencia, pues, a tomarla. Y bueno, gracias a Dios, pues, que la sangre del Señor Jesucristo nos protege. Y ella justamente empezó a atacarla como unos minutos antes de que nosotros llegáramos, porque si lo hubiese atacado antes, entonces hubiese sido peor para ella. A lo mejor el enemigo hubiese avanzado un poco más en hacer esa maldad. Bueno, después luego
Mi compañero me dice que esa chaqueta se la había prestado un muchacho, pero que él era un PRAN. Entonces, claro, yo digo que toda esa influencia la tomó a ella y ella quedó indefensa. Entonces, para que este testimonio, para que nos sirva de reflexión, de que a veces nosotros, más que todo como damas, nos gusta a veces compartir ropas y eso no está bien, aunque lo veamos que sea muy sencillo, pero no sabemos qué espíritu puede tener esa persona. Entonces nos envuelve a nosotros en esa atmósfera y de repente estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Quizás no lo va a atacar como atacó a mi hija ahí en ese momento, pero sí puede venir de una manera donde las actitudes y el comportamiento de cualquiera de nosotros puede cambiar y a veces no nos damos cuenta, pues porque pensamos que no, tomamos esto prestado, pero lo carga una persona que es buena, pues que no, pero no sabemos qué realmente hay detrás de todo eso. Entonces, que esto les sirva de reflexión, que sean cuidadosos con las cosas que llevan a la casa y que eso es real, porque así como el profeta le dijo a su hijo que se quitara esa chaqueta, pues yo puedo dar testimonio de que eso, cuando lo tiene, esas cosas sí le quedan influencias ahí, porque si no ha sido por la misericordia del Señor, no sé qué hubiese pasado con mi hija. En esta hora no sé hasta dónde hubiese podido avanzar el enemigo hacia su vida. Pero le doy la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor Jesucristo, que Él siempre está pendiente de lo nuestro, pues de que nuestras oraciones no caen en tierra. Siempre está la protección ahí para cualquier persona que uno ore, esa persona está protegida. Y más nuestros hijos, bueno, el Señor la protegió y como yo siempre cuando salgo oro y pongo mi casa, mi familia y le digo, Señor, toma esta casa, pon ángeles dentro y fuera de él, entonces ahí yo estoy seguro que estaba el ángel del Señor y la protegió. Bueno, que le sea de bendición y de reflexión y de ayuda, y puede ser que observe y puede haber una actitud entre su familia y allí está la advertencia. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 10. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en la casa del Señor, pues compartiendo la palabra del Señor, que ella vive y permanece para siempre. Estamos aquí con ese propósito para de alguna u otra manera, como ustedes pueden ver, transmitiendo por estos medios, y por ejemplo transmitiendo los cultos en vivo y todo lo que se hace, la radio, con el fin y el propósito de alcanzar las almas. Y eso no lo consideramos como nuestro, sino algo de parte de Dios. Es el amor de Dios que nos impulsa a hacer eso. Porque si partimos de lo que nos gusta y de lo que nos parece más cómodo, entonces estaríamos haciendo otras cosas en estos momentos. Pero como lo que nos impulsa es el amor de Dios hacia las almas, hacia las vidas que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra edificante. Hay vidas que verdaderamente están en estos momentos perdidas en el vicio, en el pecado, y entonces de alguna manera la palabra de Dios es la que los puede rescatar. Yo no puedo ir a rescatarlo a usted. Yo no sé dónde usted vive y quizás yo no le conozca, pero Dios sí conoce dónde usted vive, Dios sí le conoce, y lo que se hace es predicar la palabra, y la palabra es el salvavidas. Como si usted estuviera en medio del mar a punto de ahogarse y entonces se le lanza un salvavidas para que usted se salve. Entonces el salvavidas es la palabra de Dios. Entonces donde quiera que alcance la palabra de Dios y aquel que lo toma en fe, entonces ese será salvo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y también, no solo para las vidas que no toman decisión por el Señor, sino que también se aprovecha de estos momentos para tener, digamos, una enseñanza profunda de la palabra, teniendo en cuenta de que hay algo que Dios quiere de nosotros. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios tiene un deseo. Dios quiere hacer algo. Y esa parte es la que Dios quiere de alguna manera hacerle ver y entender a usted y a mí. Porque cuando hablamos de profundidad no estamos hablando de un misterio que no sabemos de lo que se trata o algo difícil de entender. No, cuando hablamos de profundidad, y debería verse así, en mi opinión personal lo digo, lo profundo es lo que está en el corazón de Dios. Lo profundo es lo que está en la mente de Dios. Lo que no es, digamos, visible a simple vista, ni está de una manera escrito literalmente, sino que Dios tiene que hacerse entender. Y la manera de Dios hacerse entender es revelándose al corazón a través de una palabra que es dicha. Entonces Dios la acompaña allí con esa revelación para aquel que cree, aquel que acepta, entonces tiene esa revelación de lo que Dios quiere. Por ejemplo, usted en estos momentos, lo que no está a simple vista, en estos momentos usted no sabe lo que yo pienso, usted no sabe lo que está en mi corazón, a no ser que yo se lo exprese, a no ser que yo se lo diga. La manera de Dios expresarlo y decirlo es a través de la predicación de su palabra, una palabra ungida, una palabra directa, y aquel que la recibe, aquel que la cree, entonces le es revelado con el fin de que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere y nos acoplemos a su voluntad. Recuerden que Dios es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Lo perfecto es, y siempre me está hablando de lo perfecto, perfección por posición, lo perfecto es que lo que la cabeza piensa, inmediatamente sus miembros, los miembros del cuerpo, obedecen. Los miembros del cuerpo no están preguntando o cuestionando las órdenes de la cabeza, no. Ellos simplemente están totalmente sujetos y están haciendo lo que la cabeza dice. No hay un por qué, no hay una pregunta, no hay una resistencia, no. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que más que un por qué, Señor, ¿por qué voy a hacer esto? O más que un para qué o cualquier otra cosa, digamos, sí, Señor, aquí estoy dispuesto para la obra. Y Dios dice y nosotros hacemos inmediatamente. Esa es la unidad perfecta a la cual debemos llegar. Que Dios lo piense y nosotros lo hagamos. Que Dios ponga el sentir en nuestro corazón y nosotros inmediatamente, sabiendo que es Dios, lo hacemos. Entonces es algo así, una conexión perfecta, una unidad perfecta con nuestro Dios. Por lo tanto, ese es lo profundo, que también hablamos entre los que ya han recibido la palabra de Dios y ahora estamos sujetos a los designios de Dios para hacer su voluntad. Hay diferentes fases. Hay quienes están perdidos en el mundo todavía en la oscuridad. Hay otros que están comenzando, han tomado decisión por el Señor y están pasando por una etapa de justificación. Están viviendo una vida santificada, pero no tienen el Espíritu Santo. Hay unos que tienen mucho tiempo y no han tenido esa experiencia de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces la insistencia es, tenemos que recibir el Espíritu Santo, asegurarnos de tenerlo, porque esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra confianza de que Dios va a guiar nuestros pasos. Esa es la seguridad de que vamos a obedecer a Dios en todo. Y vamos
ser hallados de Dios como gente de confianza. Nosotros podemos confiar en Dios, pero Dios puede confiar en nosotros. Dios solo puede confiar en aquellos que tienen su mismo espíritu. Entonces ahí entramos en la segunda fase o en la tercera fase, vamos a decirlo, de los que están en el mundo, los que están en ese proceso de recibir el Espíritu Santo ya habiendo tomado decisión por el Señor, y los que ya han recibido el Espíritu Santo ahora tenemos que acoplarnos a los designios de Dios para que sea Dios pensando y nosotros haciendo, sea Dios deseándolo y nosotros haciéndolo. Esa es la unidad perfecta. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que bueno, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer unos versículos y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque verdaderamente nada podríamos hacer si no fuera por tu gracia, Señor. Es tu gracia la que nos rescató, Señor. Soltó, Padre Celestial, las cadenas que nos aprisionaban, las cadenas del pecado, Señor. Nosotros que en un tiempo vivíamos en oscuridad, ahora tú nos traes a tu luz admirable, Señor, habiéndonos libertad de las cadenas del pecado, Señor, para que seamos instrumentos en tus manos para toda buena obra, Señor. Ciertamente el cielo se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, Señor. Padre Celestial, tú eres el que nos insta, tú eres el que nos guía a hacer tu voluntad. Padre Celestial, agradable y perfecta. Ciertamente, Señor, estamos viviendo en tiempos, Señor, en que muchos le dan prioridad a las cosas materiales, Señor. Una estabilidad terrenal, Señor. Una calidad social, Señor. O algún otro deseo, Padre Celestial, que espera, Padre Celestial, deleitarse en este mundo. Señor, pero nuestro deleite es aún mayor, que es, Padre Celestial, tu palabra, tus promesas, Señor, y todas aquellas cosas, Señor, que haces realidad en nuestras vidas, Señor, porque todo lo tenemos contigo, Señor. Padre Celestial,
tenemos nuestra salvación, tenemos vida eterna, tenemos sanidad, tenemos liberación, tenemos todas aquellas cosas que necesitamos, porque tú eres rico, Señor, en todo. Tú tienes todo lo que necesitamos y también eres rico en misericordia para darnos aquello que necesitamos verdaderamente. Ciertamente nuestro deleite eres tú, Padre Celestial, debe ser tú, Señor, porque tú eres, Señor, el todo de nuestras vidas, Señor, y el que necesita y anhela nuestras almas, Señor. Y pronto, Señor, Padre Celestial, recibiremos aún algo inimaginablemente más grande, glorioso, Padre Celestial eterno, permanente, que ya cielo nuevo y tierra nueva, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre Celestial, para ya no acordarnos más de esta vida pasajera y de sufrimiento, Señor, para vivir una vida plena en ese lugar glorioso, donde tu presencia, Señor, es lo único, Señor, que Padre Celestial estará allí. No habrá nada malo, Señor. Todo será amor, gozo, paz. Todo será bien, Señor, porque tú eres nuestro bien, Señor. Ya, Padre Celestial, el enemigo y sus ángeles o sus demonios, Señor, Padre Celestial, los ángeles caídos, Señor, ellos estarán en el lugar, en su destino, Señor, en el lago de fuego, Señor, mientras tus hijos, Señor, estaremos gozando del bien, de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Así que es momento no para desanimarnos, Señor, sino para, Padre Celestial, animarnos, Señor, prepararnos, alistarnos para que tú vengas por nosotros, Señor, porque tú estás a la puerta, Señor. Padre Celestial, si hay alguno puede escuchar tus palabras, Señor, que puedan, Señor, tomarte a ti en tu palabra, Señor, y puedan creerte, Señor, puedan tomar esas promesas gloriosas, Señor, y hacerlas realidad en sus vidas, Señor, al haber alcanzado la salvación, la vida eterna, Señor, y todas aquellas promesas que tú tienes para todo aquel que cree. Padre Celestial, sé tú hablando una vez más, sé tú alcanzando, Señor, a cada corazón, Señor, en esta hora, sé tú y no yo, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio y que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema perfección por posición. Y seguimos aquí todavía. Tenemos varias partes, muchas partes de este tema. Y de alguna manera u otra, Dios quiere darnos un mensaje. De tal manera que nosotros podamos tomar a Dios en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Para que usted vea y yo vea la realidad de Dios. Que su palabra es la verdad, que su palabra está viva y que vive, y aquellos que la pueden ver manifestada una realidad son aquellos que la creen y la reciben. Ciertamente, cuando hablamos de perfección por posición, estamos hablando de el lugar que Dios quiere que ocupe el hombre. Digamos más específico, todo hombre y toda mujer. Recuerde que si hablamos del principio antes del pecado, Dios creó al hombre no para vivir una vida de pecado ni en desobediencia a Dios, sino para que viviera una vida en obediencia a Dios y viviera eternamente y para siempre. Así era la vida que tenía Adán y que vivía Eva. Una vida plena en Dios. Dios había creado al hombre para que gobernara esta tierra como un Dios. No hubiera muerte, no hubiera dolor, sino que disfrutara de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos da lo que nos da es para que lo disfrutemos. Dios lo que te da o lo que me da a mí es para que lo disfrutemos, lo gocemos, no para que nos aflijamos. Lo que Dios nos da
es para bien, para nuestra propia felicidad, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Y eso fue lo que Dios hizo al crear al hombre y darle todo lo que le dio. El pecado interrumpió eso. El pecado siempre ha sido el problema. A partir de allí fue un problema. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció el mandato de Dios, el hombre y la mujer, y cayeron en pecado. Entonces, ya el hombre no podía hacer lo que Dios lo puso a hacer desde un principio, que era gobernar la tierra, señorearse de ella como un Dios que tenía un poder de la palabra, que lo que Adán decía, eso sucedía ciertamente. Una de las cosas que vemos registradas es que Adán fue el que le puso los nombres a los animales, y esos son los que están hasta el día de hoy. Nos hace ver la Escritura. ¿Cómo es esto posible? Ciertamente, quizás nuestra mente no puede concebir esto, pero eso es así. Entonces, básicamente, Dios hizo todo perfecto. El hombre fue que se salió del plan de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Dios quiere volver al hombre a su antigua posición, a su primera posición, para decirlo de la mejor manera. Dios quiere restaurar al hombre a su posición original, al hombre y a la mujer, que sean dioses sobre la tierra, nuevamente. Eso es lo que Dios quiere. Si usted quiere saber el pensamiento de una manera general, el pensamiento de Dios de una manera general es eso: volver al hombre y a la mujer a su posición original. El pecado causó la caída del hombre. Ya el hombre no tenía el poder de Dios. El poder de la palabra era un poder que el hombre gozaba al tener esa unidad perfecta con su Creador. Esa unión perfecta con su Creador. Dios tenía una comunión perfecta con Adán y Adán podía hablar con el Señor podía hablar con Adán. Era una unidad perfecta, un compañerismo perfecto, lo cual el pecado rompió. Y ahora vemos que la tierra no está sujeta al hombre. El hombre, en cierta forma, vemos que está sujeto a los elementos. Hay pequeñas cosas que quedan como testimonio de lo verdadero, y es que el hombre ha procurado y de alguna manera ha explorado hasta donde ha podido los lugares que existen en la tierra y hasta donde ha podido el mar, y de cierta manera ha logrado tener cierto control de la naturaleza por la ciencia y todo eso. Eso es como una manera imperfecta de nosotros ver lo que el hombre puede hacer en su condición restaurada. Solo Dios puede restaurar al hombre. El hombre no puede tener control de el planeta Tierra, no puede tener control de las criaturas y de todo lo que Dios dio a su disposición, un principio, por medio de la ciencia. No. Porque el hombre perdió el control. El hombre perdió la posición que Dios le había dado como un Dios sobre la tierra. Ahora es que Dios quiere retornarnos a esa condición. ¿De qué manera? Siendo hijos e hijas de Dios. Entonces, ahora volvemos a esa posición y estamos llamados a volver a la posición de ser dioses. Jesús es Dios sobre la tierra. Por eso la gente se impresionaba porque decía, ¿qué hombre es este? Que el viento y la mar le obedecen. ¿Cómo es esto posible? Pero era Dios allí en la tierra.
la plenitud de la deidad vacía de un hombre. La naturaleza no tenía control de Jesús. Jesús tenía control de la naturaleza. Vamos a decirlo de esta manera. Pero también el hombre no solamente debe volver a su posición original, sino que también la naturaleza misma. Porque recuerde que la naturaleza también cayó en una degradación, entró la muerte por causa del pecado y también eso influyó en la naturaleza. Por eso las cosas que hoy existen no se dan como se deberían dar en la naturaleza, con esa fuerza, con ese vigor. Sí se mantiene la ley de Dios, cada simiente conforme a su género, pero la naturaleza no está en esa fuerza como cuando Dios la creó en principio, y eso es por causa del pecado. Entonces, cuando lo que Dios espera es restaurar al hombre a su posición original como un Dios sobre la tierra y también a la tierra. Por eso vemos que también va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Dios quiere lograr en términos muy generales. ¿De qué manera Dios lo está logrando? Bueno, si el pecado fue el problema, Dios dice que nos apartemos del pecado, que le demos la espalda al pecado, renunciemos al pecado, muramos al pecado. Pero esto no es posible humanamente, por medios humanos, por nuestra propia fuerza. El ser humano lo intentó, el hombre lo intentó. Antes de Jesús lo intentaron muchos, pero no pudieron lograrlo. Porque como dice la Escritura, esa Escritura se cumple, se sigue cumpliendo y tiene que ver con lo que dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora ya estamos hablando después de Jesucristo, sino según el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu que dio Jesucristo por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu que estamos hablando del Espíritu que está en Jesucristo, que ahora debe morar en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjese, en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese Espíritu del que estamos hablando, el mismo Espíritu que está en Jesús, ahora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está. El mismo Espíritu de Jesús en nosotros. Antes de Jesús no había manera que el hombre, porque no hay manera. Tenemos una ley, nacimos con una ley, hablando mentira, venimos a este mundo haciendo lo malo. Y de alguna manera los hombres y mujeres de Dios que honraron a Dios como pudieron, en la gracia, la misericordia de Dios, pero había una limitante, que no estaba el Espíritu de Dios. Y no se podía quitar la condición en la cual el hombre estaba, una condición de pecado. Solo Dios, y a través de Jesucristo, pudo quitar el pecado del mundo. Por eso Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitaba la humanidad para poder empezar ese proceso de restauración. Entonces, teníamos que salir de la cárcel del pecado para que Dios pudiera ahora restaurarnos, ahora comenzar ese proceso de restauración en nosotros. Entonces, fíjese, antes de Jesús, el hombre demostró que no pudo ser libre del pecado. Entonces, por eso vino la gracia. La gracia es el favor que Dios nos hace, que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, y es algo gratuito. Y Dios lo hizo gratuito a través de Jesucristo y nos salvó, nos perdonó y nos libertó de nuestros pecados al darnos de su Espíritu Santo. El camino para volver a la posición en la cual estaba Adán y Eva es el camino
que trajo Jesucristo. Es ser como Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo Dios nos va a volver a regresar a nuestra posición original como Adán y Eva? Antes del pecado, mire a Jesucristo. Mire cómo Él nació. Mire la manera como Él vivió. Y mire la manera como fue glorificado. Él vivió, murió y fue glorificado. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a lograr ese proceso. Quizás, y ya a estas alturas no moriremos en esta carne literal, sino que veremos de una vez cómo Dios va a transformar estos cuerpos. Algunos ya vieron la muerte, pero tienen promesa de resurrección. Están esperando, porque realmente Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Ellos están vivos en esta hora. La muerte es simplemente un cambio de lugar. Ellos están esperando por nosotros. Ahora tenemos que vivir la misma vida que vivió Jesús, en obediencia a Dios. Ese fue un ejemplo para nosotros. Dios no tenía que hacer eso, vamos a decirlo de esta manera, pero Dios por amor lo hizo, porque Él quería rescatar lo que se había perdido. Y Él lo hizo, y no solamente se limitó en darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo, sino que Él nos dejó un ejemplo a través de Jesús. Él vivió como usted y yo estamos llamados a vivir, como vivió Jesús, en obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que al final Dios nos halle digno de su confianza. Y decir como le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oigan. Era un hombre, Jesucristo es un hombre en el cual Dios pudo confiar. Eso fue un ejemplo que Dios nos dio. Como Él vino en la forma de hijo para darnos ese ejemplo. Dios quiere hallar hombres y mujeres hoy en los cuales pueda confiar. Pero ¿en quién Dios puede confiar? Dios no puede confiar en un pecador que ni siquiera ha tomado a Dios en su palabra y que no quiere reconocer sus pecados. Porque quizás dice: yo no bebo, no fumo, no hago cosas indebidas. Pero ese no es el pecado original. El pecado original es creer que podemos vivir una vida alejada de Dios. Eso es una vida de incredulidad. El pecado original es no creerle a Dios para no obedecerle. El pecado para nosotros es creer que podemos a nuestra manera agradar a Dios. No es posible, porque en vano vino Jesucristo entonces. ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su Espíritu Santo? Él lo dio para que lo recibiéramos en nuestra alma, pero hay un proceso. Hechos 2:38 lo dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un proceso de arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores porque hemos vivido una vida alejada de Dios en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice, y ahora estamos dispuestos a vivir una vida en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. No te va a salvar vivir una parte de esta palabra, de lo que Dios dice. No, es vivir conforme a toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solo es pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, Dios espera que usted obedezca toda la palabra, no una parte. Eso no te justifica delante de Dios. No. El que falta una ley es culpable de toda la ley. Tiene que cumplir todo. Pero es que es mucho y eso. Bueno, para eso Dios dio el Espíritu Santo. El primer paso es reconocer que no estamos viviendo conforme a esta palabra. Si usted dice que no bebe, no fuma y no hace cosas indebidas y está en obediencia a Dios y que usted no peca, bueno, déjeme decirle,
usted ya se arrepintió de sus pecados. La Biblia dice que usted debe arrepentirse de sus pecados. ¿Cuál es pecado? ¿Cuál pecado? El vivir una vida en desobediencia a esto. ¿Cuál es la prueba? Usted no se va a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Ya recibió el Espíritu Santo? ¿Ve? Ahora, luego que recibe el Espíritu Santo, es vivir toda esta palabra. Toda esta palabra. Entonces, no es vivir una vida como yo supongo que a Dios le agrada. No. Yo debo vivir conforme a la palabra de Dios. Esa fue la manera de Caín. Suponer lo que a Dios le agradaba. Quizás Dios es bonito, o sea, no que quizás, Dios es bonito, entonces Dios le gusta las cosas hermosas. Entonces le dio los mejores frutos. Eso es una suposición. Pero Abel no partió de una suposición, sino que él partió de una revelación, de que él sabía que lo que a Dios le agradaba era el sacrificio de un cordero. Entonces, ve, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Entonces, ahí está, quien agrada a Dios y quien no. Si usted piensa que no tiene pecado del cual arrepentirse para no entregar su vida al Señor, usted desagrada a Dios, porque usted está suponiendo cómo usted debe vivir la palabra de Dios, porque cuando yo lo traigo a usted a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra, usted no está viviendo la vida que Dios quiere que usted viva. Por lo tanto, el primer paso es arrepentirnos y reconocer que hemos pecado, viviendo una vida alejada de Dios y en desobediencia a lo que Dios dice en su palabra, y nos arrepentimos de eso y decimos, ahora yo quiero vivir conforme a como Dios quiere. Entonces nos arrepentimos y ahora decimos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que te arrepientas, ya me arrepentí, ahora Dios quiere que te bautices en su nombre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Vivir una vida santificada y recibir el Espíritu Santo. O sea, el propósito es recibir el Espíritu Santo. La Biblia lo dice muy claro. Arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitamos recibir eso que Dios da, que es su Espíritu. Su Espíritu es un don para nosotros porque no es algo que usted y yo tengamos. Es algo que Dios nos tiene que dar. Dios nos tiene que dar su Espíritu. Cuando recibimos su Espíritu, ahora sí, estamos en camino de ser restaurados a nuestra posición original. Estamos hablando de perfección por posición. Primero el hombre tiene que zafarse del pecado y la única manera de zafarse del pecado, la única, aunque por allí quizás enseñen de otra manera, pero la palabra de Dios dice la única manera de zafarnos del pecado es recibiendo el Espíritu Santo, que es la naturaleza divina de Dios, porque esa es la manera de huir de las concupiscencias de esta carne. Poder huir, porque no hay manera sin el Espíritu de Dios huir del pecado. Según de Pedro 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya lo hemos dicho muchas veces, la naturaleza divina es la naturaleza de Dios y eso es su Espíritu, el Espíritu Santo. Para por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuál es la corrupción que hay en el mundo? El pecado. ¿Cuál es la manera de huir del pecado? Recibiendo el Espíritu de Dios. Ahora usted, que se congrega en una iglesia y tiene años congregándose en la iglesia y no ha tenido una experiencia de recibir el Espíritu Santo, haber tenido no una, porque es la única, la experiencia de recibir el Espíritu Santo, usted no ha huido de sus pecados. Los pecados están ahí, esperando que usted se descuide para hacerlo caer allí.
Entonces vive una vida de altos y bajos. Hoy está bien, mañana no está bien. Y así hoy cree o mañana no cree. Es una vida inestable. El Espíritu Santo vino para darle estabilidad, para darme estabilidad. Porque de lo contrario, no es posible. No es posible. ¿Qué dice la Biblia? Usted no puede ir en contra de lo que Dios dice. ¿O será que lo que usted dice es verdad y lo que Dios dice es mentira? No. Sea toda palabra de hombre mentira, más la de Dios veraz. Si Dios dice que no se puede sin el Espíritu Santo obedecer a Dios, es porque no se puede. No intente, sea lleno del Espíritu Santo y vea cómo usted puede ahora sí obedecer. Si Dios lo dijo, ¿para qué usted está buscando otras opiniones? Eso fue lo que le pasó a Eva. Dios dijo una cosa. Dijo, no coma de ese árbol, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué otra cosa quería oír Eva? ¿Qué otra cosa? No había otra cosa que escuchar. Dios fue claro, como Dios es claro hoy. No lo hagas. Pero ¿será que habrá una manera de no morir y aún comiendo ese árbol? Hermano y hermana, amigo y amiga, por eso es que sufrimos tanto fracaso. Por eso es que sufrimos amargamente la derrota. Porque Dios dice que no y usted insiste. Y yo insisto a hacerlo como yo quiero, contrario a lo que Dios dice. Sea la palabra de Dios verdadera, más la de todo hombre mentiroso. Dice la Biblia, usted no puede huir de sus pecados sin el Espíritu Santo. ¿A quién usted le va a discutir? No discuta conmigo, yo estoy basándome en lo que dice la palabra, los designios de la carne. No pueden, usted no puede ir en contra de los designios de la carne, en contra no puede ir. Usted no puede obedecer a Dios en la carne, usted puede obedecer a Dios en espíritu. Porque es la hora, o llegará la hora, y la hora es lo que dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Es necesario, porque Dios es espíritu. ¿Ve? Se lo puedo leer, como dice San Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adorar es hacer un servicio a Dios en obediencia. Es obedecer a Dios, es un sinónimo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los que quieren servir a Dios y agradar a Dios verdaderamente, adorarán al Padre en espíritu. ¿Cuál espíritu? En el espíritu de Dios. En el espíritu que Jesucristo dio en la cruz del Calvario al morir por su pecado y el mío. Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Necesario es imperativo. Es algo que tiene que ser así. Porque si no, no puede ser así. Y en verdad es necesario que adoren de esa manera. Entonces, Dios, los verdaderos adoradores que tiene Dios son los que tienen su espíritu. Son los que son guiados por su espíritu. Pero ¿cómo te va a ser guiado por el espíritu de Dios si no tiene el espíritu de Dios? Quizá usted me puede sacar ciertos argumentos, pero la palabra de Dios dice que si usted no tiene el espíritu de Dios, usted no es de él. Es duro. No puedo hacerlo más sencillo. Es Dios, su palabra. ¿Y por qué tendría que hacerlo más sencillo si acaso es imposible recibir el Espíritu Santo? Dios lo dio y Dios está dispuesto a dárselo. Aquellos que estén dispuestos a renunciar totalmente a sí mismo para recibirle. Eso es lo que Dios espera. Quizás alguno le va a decir, bueno, Dios espera que usted obedezca toda la palabra primero para darle el Espíritu Santo. Eso no es conforme a la Escritura.
La palabra dice, sin el Espíritu Santo tú no puedes hacerlo. Tú no puedes obedecer toda la palabra. Claro, sí es que usted debe tener toda la disposición de obedecer toda la palabra. El hecho de tener la disposición no quiere decir que usted pueda hacerlo. Usted está dispuesto, pero necesita algo que lo lleve a eso. Y es el poder de Dios para sujetar esta carne, los designios de esta carne, los deseos de esta carne y llevarnos a obediencia a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el paso. Ahí es donde llegamos a ser hijos de Dios, cristianos. ¿Quién fue Cristo? Dios sobre la tierra. ¿Quiénes son los cristianos? Tengo que decirlo. Dios es sobre la tierra. Si Cristo fue Dios sobre la tierra, entonces nosotros somos dioses sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. El mismo Espíritu que estaba en Jesús ahora está en nosotros. Entonces, cuando hablamos de perfección por posición es que Dios quiere, porque esa es perfección, la expectativa de Dios, lo que Dios espera, lo que Dios quiere ver en nosotros. Dios quiere vernos a nosotros en la condición de Adán y Eva, restaurados completamente. Y el camino es el que Él estableció a través de su velo de carne. Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Tantas escrituras que podemos mencionar. Este es el camino que nos lleva de regreso a nuestra posición original. Ahora, cuando hablamos de alguien que ha recibido el Espíritu Santo, hay un camino. Recuerde que ese es el comienzo. Créalo usted o no lo crea, pero usted debe creerlo. Yo estoy partiendo de que usted debe creerlo. Ahora, usted debe creer esto. Recibir el Espíritu Santo es el principio del camino de un hijo de Dios que ha de ser restaurado a la condición de Adán y Eva. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted está recibiendo, en otras palabras, usted está recibiendo una promesa de Dios de que usted, no sé cómo, va a ser como Adán y Eva antes del pecado, en una condición glorificada. Es una promesa de Dios, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo no se puede perder. Y tiene que llegar a esa perfección, tiene que llegar a adopción. Ahora, cuando hablamos de adopción, no se confunda. Adopción simplemente, en términos simples, es una palabra que se utiliza para Dios decir que tiene confianza en usted y en mí y lo demuestra. Como Dios tiene confianza en usted y en mí, entonces Dios dice, aquí está todo mi poder. Será como tú digas. Estamos viendo vislumbrar eso en nuestro medio. Pero Dios tiene que hallar hombres y mujeres hoy en los cuales pueda confiar. Ahí es donde estamos entrando en un punto polémico para algunos, pero eso no interesa. Lo que interesa es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12 en adelante, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo primero es estar conscientes de que tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si no, podemos obrar en contra de Dios. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo nunca va a obrar en contra de Dios. Entonces, primer paso, el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, hemos hablado suficiente por hoy de lo que es y lo importante que es el Espíritu Santo para nosotros. Luego viene la otra parte. Ya lo hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito
más allá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones básicamente son todas las cosas que Dios nos da de su sola potestad, lo que Él tiene y el hombre no tiene. Dios tiene cosas que el hombre natural no puede tener. Nosotros tenemos cosas naturales. Tenemos una sabiduría natural, una ciencia natural. Tenemos cosas naturales. Vivimos en un mundo natural. Pero Dios vive un mundo sobrenatural. Y esas cosas sobrenaturales son los dones que Dios nos da. O sea, Él no lo da a manera de don. Don es una calidad. Es la manera como Dios da algo. Es un don. Algo que viene de parte de Dios porque usted y yo no lo tenemos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya ministerio tiene que ver con un oficio, una vocación, un llamado como lo leímos en Efesios 1. Cada uno debe saber cuál es el llamado y vivir conforme al llamado de la vocación que Dios nos ha dado. Entonces, hay un oficio, hay un trabajo, hay una ocupación. Ahora, cuando hablamos de ocupación, estamos hablando de algo lo cual Dios quiere que usted viva ocupado. Algo espiritual. Porque usted tiene una ocupación natural. Usted me diría que es un albañil, usted me diría que un herrero, usted me diría que un profesor, y muchas profesiones hay. Pero hay una ocupación que Dios quiere que usted tenga en lo espiritual. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, volviendo a lo del ministerio, porque es necesario mencionarlo. Sabemos que, y lo hemos leído, Dios tiene un ministerio quíntuple. Pero no son los únicos ministerios que hay, porque cuando hablamos de ministerio estamos hablando de una ocupación. Y si hablamos de una ocupación, no solamente Dios le dio el Espíritu Santo a los hombres, sino también a las mujeres. Y aunque aunque alguien no tenga una posición para predicar la palabra detrás de un púlpito, sí tiene otra ocupación en lo espiritual. Y esa ocupación es lo que estamos hablando de ministerio. O sea, es inferior, digámoslo así, a lo que es el ministerio quíntuple, pero es algo de suma importancia, ya sea en la intercesión o algún don que Dios dé para profetizar, para hacer alguna u otra labor en lo que Dios quiere que nos ocupemos. Usted quizás me dirá, pero ¿qué puedo yo hacer como dama? ¿O qué puedo hacer yo como hombre? Bueno, ríndase en las manos del Señor. Asegúrese de tener el Espíritu Santo y Dios lo va a guiar a ser útil en sus manos. Eso es lo que se necesita. El ministerio se basa en la ocupación que usted y yo podamos tener en lo que Dios quiere ocuparnos. Entonces, básicamente es eso. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios tiene una manera de guiarnos y de una manera muy particular, porque recuerde que con los gentiles, que no somos israelitas, Dios tiene una manera de usarnos de manera individual. Algunos, Dios lo usa en la parte pastoral, a otros lo usa en la parte evangelística, a otros lo usa en la intercesión, a otros lo usa en las alabanzas, a otros lo usa en muchas cosas. Y Dios tiene una manera de usar a cada uno. Puede encontrarse dos pastores frente a frente con el mismo ministerio, pero quizás no operan de la misma manera. Es decir, la manera como Dios los usa es diferente. La manera que ellos predican es diferente. Porque Dios es el que determina eso. Dios sabe cuál es la necesidad y Dios sabe cómo usar a su hombre, en este caso. Entonces, en este caso, dos pastores se pueden encontrar con el mismo ministerio, pero su manera de operar es diferente, pero logran el mismo resultado y el mismo efecto. Eso sí. Entonces, básicamente eso. Es como decir, una operación matemática sería 1 más 1, sería 2. Ahora, si estaría multiplicando, sería 1 por 1, sería 1. Son diferentes operaciones, una es suma, otra es multiplicación,
pero dan el mismo resultado. O como si dijera 2 menos 1, entonces sería 1. Entonces, el mismo resultado, pero serían diferentes operaciones. Entonces, Dios sabe cómo usar a su hombre y de qué manera usar a su hombre. Dios sabe cómo usar un hombre, una mujer que se rinde en sus manos para la gloria suya. Por supuesto, una mujer no va a estar predicando detrás de un púlpito, pero sí tiene una razón de ser para Dios, sí tiene una ocupación en la cual Dios quiere que se ocupe. O sea, esa es la parte que a veces no se capta. Dios da el Espíritu Santo tanto a hombre como a mujer. Y la manera como Dios lo usa es como Dios quiere. Lo que tenemos es que rendirnos en sus manos para que seamos útiles. Entonces, así sea que Dios lo ponga a orar, pero eso es una labor importante. Entonces, es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice así, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ya con esto vamos finalizando porque quisiera que viéramos esto y captáramos esto. Dios principalmente quiere que recibamos el Espíritu Santo. Luego, por lo que estamos leyendo, Dios quiere que seamos conscientes ahora de que hemos recibido algo de parte de Dios. Y luego, bueno, ya sea ministerio, ya sea dones, todo esto. Y luego que seamos conscientes que somos miembros de un cuerpo y que debemos operar de una y determinada manera. Eso lo habla a partir del versículo 12 de 1 Corintios 12. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo Dios puede llegar a adoptarnos? Esa es la parte plena de nosotros. Llegar a adopción. Para nosotros adopción es lo mismo que la tercera etapa. Bíblicamente, por el mensaje, es lo mismo. Porque Dios te está confiando lo máximo que tiene Él en su potestad para que tú hagas como tú quieras. Y cuando yo digo tú quieras, es porque ya Dios confía en que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Tú no vas a destruir al mundo o vas a hacer algo malo con eso. Tú vas a hacer y vas a cumplir los deseos de Dios. Porque ya hemos pasado por un proceso de entrenamiento en el cual llegamos a pensar como nuestro Dios, a pensar como nuestro Padre. Al final los hijos terminan pareciéndose a sus padres, pensando como sus padres, actuando como sus padres, porque es la ley natural de la vida, vamos a decirlo así. Los hijos tienen que parecerse a sus padres. Así como nosotros como hijos de Dios estamos llamados a parecernos a Él, a pensar como Él, a actuar como Él, a hablar como Él, a hacer como Él. Entonces cuando Dios dice lo que tú digas, entonces todo lo que hagamos vamos a hacerlo en pro de la causa del Señor y nunca vamos a ir en contra del plan de Dios. O sea que lo que vamos a hacer es lo que Jesús haría en nuestro lugar. Es lo que Dios haría en nuestro lugar. Nosotros decimos, yo quiero esto, pero como hay una perfecta unidad, ese deseo que hay en nosotros es Dios poniéndolo allí. Una unidad perfecta. Ahora, ¿cómo y de qué manera podemos llegar a esa etapa de confianza, que Dios pueda confiar en nosotros? Dios tiene que probarnos. ¿Y de qué manera Dios nos prueba? Dios nos pone a trabajar, nos da de sus dones. ¿Para qué? Para que nosotros dispongamos de ellos. Lo que nosotros queramos hacer, pero eso sí tenemos que dar cuenta a Dios por ello. Ahora, la manera correcta y lo que Dios espera es que cuando Él nos da algo, sea un don, ya sea un oficio, algo de parte de Dios, tenemos que regresárselo a Dios y decir, Señor, yo no sé cómo hacerlo bien, tú sí sabes. Guíame tú, que seas tú en el asunto, porque yo no quiero hacerlo a mi manera. Entonces, ahí es donde usted aprende a hacerse a un lado
y usted se convierte en un don para Dios. En alguien, en un hombre, una mujer que Dios pueda usar. Entonces, eso es un proceso, porque Dios nos prueba. Y tener un don, tener algo de parte de Dios, al principio emociona. Saber que tenemos un poder, que tenemos un don de sanidad divina y oramos por ahí y se sana, y oramos por aquí y se sana. Entonces, la tentación es sanarlos a todos. Porque estamos emocionados y queremos de alguna manera mostrarle a la gente que tenemos ese don, o de alguna manera hacerle un bien a la gente como si fuéramos más buenos que Dios. Pero ahí es donde Dios nos aquieta y nos dice, no a todos, a donde yo te diga. Entonces ya ahí hay un aquietamiento. Entonces, de repente somos predicadores, entonces queremos predicar en todas partes, pero ahora el Señor nos dice, no en todas partes, a donde yo te diga. Entonces, así, Dios nos va instruyendo, nos va enseñando, y de repente vamos a hacer la misma obra que Jesús, porque Jesús no sanaba a todo el mundo, Jesús no ayudaba a todo el mundo, era guiado por el Espíritu en todo momento. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre, eso es lo que decía Jesús. Y algunos no estaban de acuerdo con eso. Jesús en una de esas le dice, usted dirá, médico, cúrate a ti mismo, pero en otras palabras, ustedes están ignorando, no se dan cuenta lo que dice la palabra respecto, por ejemplo, Naamán, el sirio. Había muchos leprosos en su tiempo y fue sano él nada más. Dios sanó solamente a él nada más. O como había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero envió a Elías a una viuda nada más. Entonces ahí hay una guianza del Espíritu. Entonces cuando tenemos algo de parte de Dios, ahora lo que Dios espera es que lo rindamos a Él y nos rindamos nosotros a Él para que Él sea guiándonos. Y entonces, haciendo un lado nuestras emociones, haciendo un lado lo que nosotros queremos. ¿Usted cree que Jesús no quería sanar a Lázaro? Jesús quería sanar a Lázaro, humanamente hablando. No quería que sufriera, pero la voluntad de Dios era resucitarlo y para eso tenía que morir. Entonces, ahí es donde, aunque nuestra carne y nuestros deseos están ahí queriendo hacer otra cosa, nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces ahí, a medida que nosotros nos vamos rindiendo en la mano del Señor, Dios puede confiar en nosotros, confiar, y nos da Dios más responsabilidad. Dios nos usa más y más, porque le estamos demostrando a Dios que somos confiables. Dios quiere hallar un hombre, una mujer confiable para hacer la obra que Él quiere hacer. Hasta que llega un punto en que ahora sí Dios dice verdaderamente, en Él me complazco en morar, ahora yo le confío todo. Ahora será lo que tú digas. ¿Por qué? Porque ya Dios confía en que usted y yo nunca vamos a obrar en contra del plan de Dios, sino que vamos a hacer cual Josué. Josué no andaba orando diciendo, Señor, ¿será que tú quieres parar el sol? No, él sabía cuál era su comisión, que era ir y conquistar. Y para eso tenía que tener luz del día. Entonces él dijo, sol, detente. Y hizo que un día, eso fue algo impresionante, el único día que duró más tiempo en la historia de la Biblia, hizo que el sol se detuviera. Ahora, ¿eso qué fue? Dice el profeta, eso fue Dios sujetándose a la voz de un hombre. Ahora, ¿cómo es eso que Dios se sujeta a la voz de un hombre? Dios te dice, yo quiero que tú pases de este lado al otro lado. Y el mar es lo que se interpone. Mira, hermano, lo que usted quiere y lo que usted diga, con tal de pasar eso, eso va a suceder. Y Dios lo va a respaldar, porque usted está en la voluntad de Dios y su objetivo es alcanzar la voluntad de Dios. Ahora, quizás esto es demasiado profundo porque quizás suena de que podemos pedir lo que quiera o lo que deseamos. No. Tenemos un objetivo claro de parte de Dios y Dios confía en que lo que vamos a pedir es conforme a su voluntad y nunca va a obrar en contra de su plan. Pero para eso tiene que haber una unidad entre Dios y el hombre. Debemos entrar cada día más en comunión con Dios, con nuestro Creador, para experimentar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno,
continuaremos con este tema con la ayuda del Señor más adelante. Y bueno, vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque grandes cosas tú nos has permitido, Señor, poder participar y ver todas aquellas cosas, Señor. Padre Celestial, es glorioso el momento en que estamos viviendo. Quizás no logramos totalmente asimilarlo, pero Padre Celestial, nuestros ojos, tú lo estás despertando a ellos. Tú estás abriendo nuestros ojos a ellos, Señor, para que nosotros entendamos lo que implica esa realidad. Padre Celestial, porque hay un rapto y tu novia sería un rapto, pero conforme al tipo que nosotros tenemos, que fue no antes sin haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, antes de irnos de aquí, de esta tierra, tiene que haber una obra que tu novia, tu pueblo, ha de llevar a cabo como testimonio que quedará aquí. Padre Celestial, de que verdaderamente tus hijos estaban aquí en la tierra y se manifestaron, fueron dioses sobre la tierra. Padre Celestial, porque ese es el propósito por el cual tú nos has llamado, para que nos manifestemos como hijos tuyos, como dioses sobre la tierra, porque tú dijiste, dioses sois. Y estamos creyendo en lo que tú nos estás diciendo, Señor. Vivifica tu palabra en nosotros, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Si hay alguno que no ha tomado esa decisión personal de tomarte a ti como su Salvador personal, Padre Celestial, que sea esta la hora, Señor, en que tome esa decisión, que tú seas su Salvador personal, Señor. Padre Celestial, si hay algún enfermo, sánale. Si hay alguno afligido, ayúdale, Señor, consuela los corazones, Señor. Si hay alguno cautivo, libértale. Si hay alguno, cualquier necesidad, Señor, Padre Celestial, conforme a la fe de cada uno sea concedido, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, y en tus manos nos encomendamos. Pero te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor para que estemos atentos a lo que Dios nos estará diciendo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.